Hola radioelectrónicos. Uno de los usuarios premium de nuestro blog www.radioelectronica.es nos hacía la siguiente consulta. Quiero colocar una segunda luz de freno en mi moto, para lo que he comprado una tira LED de 12 voltios y 2 vatios y medio. El piloto trasero de la moto tiene en estos momentos dos bombillas de un solo filamento de 12 voltios y 21 vatios de potencia, las cuales se alimentan con 4 voltios cuando conecto la luz ordinaria y con 12 voltios cuando activo el freno. Así, al recibir los 4 voltios, las bombillas se encienden débilmente como luz ordinaria, mientras que cuando activo el freno y le llegan los 12 voltios, lucen con todo su esplendor, indicando la frenada. Me gustaría que la tira LED se encienda al activar el freno junto con las dos bombillas que ya tiene el piloto. Bien, aunque la consulta no está relacionada con ninguno de los temas tratados en el blog ni en el canal, decidimos atenderla haciendo un vídeo sobre ella, dado el interés que puede tener para otros usuarios. Lo primero que se nos ocurre, que además es la manera más sencilla de hacer esto, es conectar la tira LED en paralelo con las dos lámparas originales de la moto para que trabaje exactamente igual que estas. Sin embargo, esto podría provocar que la suma de todas las iluminaciones fuera excesiva para señalizar la luz ordinaria en un piloto trasero de moto. De manera que sería conveniente ver la posibilidad de que la tira LED que queremos añadir solo y exclusivamente se encienda cuando activamos el freno y permanezca apagada aunque encendamos la luz ordinaria. El usuario en cuestión nos preguntaba si esto podía hacerse con un diodo Zener o intercalando un relé en el circuito. Y la verdad es que no iba muy descaminado, ya que para empezar, usando solo un relé de 12 voltios ya conseguiríamos nuestro objetivo. Efectivamente, conectando la bobina del relé justo en paralelo con las dos lámparas, cuando éstas reciben solo 4 voltios el relé no se activará, ya que esa tensión no será suficiente para hacerlo bascular. Sin embargo, al recibir los 12 voltios sí que se conectará y entonces sí que encenderá la tira LED. Esto tiene un inconveniente, y es que con la luz ordinaria encendida, por el relé siempre estará circulando una pequeña corriente, ya que le estaremos aplicando una tensión eléctrica. Aunque no se active porque los 4 voltios no sean suficientes para ello, el relé consumirá corriente eléctrica de la moto mientras esta tensión esté presente, y esto no es algo deseable. Por cierto, no hay que olvidarse de colocarle al relé un diodo rectificador del tipo 1N4007 en antiparalelo con su bobina. Esto evitará que las elevadas tensiones autoinducidas, al desconectar la corriente, dañen alguna parte eléctrica de la moto. Para evitar el inconveniente del consumo permanente, existe una solución muy sencilla. En lugar de usar un relé de 12 voltios, vamos a usar uno de solo 6 voltios, teniendo la precaución de colocarle en serie un diodo Zener de 6,2 voltios. Cuando se le aplican solo 4 voltios, el Zener no conduce y a través del relé no circula corriente eléctrica alguna. Pero cuando se activa el freno y se le meten los 12 voltios, aproximadamente la mitad de esa tensión se quedará en el Zener y la otra mitad excitará el relé, encendiendo nuestra tira LED indicadora de la maniobra. Esto puede mejorarse aún más. Sería mucho más conveniente usar un Zener de 9,1 voltios y un mini relé de 3 voltios, los cuales son relativamente baratos. De esta manera, aumentaremos el margen de seguridad durante el cual el relé no estará activo, y aunque la tensión de 4 voltios de la luz ordinaria llegue a los 8 voltios e incluso algo más, el relé no se activará. Solo lo hará cuando el Zener reciba los 12 voltios de la frenada. No obstante, nos puede aparecer otro problema. Es posible que tengamos alguna dificultad para localizar un relé de 3 voltios en el sitio donde vivimos. Los más usuales son de 12 voltios y probablemente es el tipo que encontraremos con más facilidad. En este caso, proponemos una sencilla solución añadiendo un par de componentes electrónicos adicionales para poder usar este último tipo de relé.
El sistema trabaja prácticamente igual que antes, solo que en esta ocasión se ha intercalado un transistor para poder usar el relé de 12 voltios con la misma seguridad que teníamos en el circuito anterior con el de 3 voltios. Mientras se use solo la iluminación ordinaria y el Zener no conduzca, y no debe hacerlo con tensiones de menos de 9 voltios, el transistor tampoco conducirá, ya que no se le aplica ninguna corriente base emisor. Cuando se usa el freno y la tensión sube a 12 voltios, el Zener conduce aplicándole a la base del transistor la corriente necesaria para saturarlo. Esto significa que el relé se activará a través del transistor prácticamente con la totalidad de los 12 voltios debidos a la frenada y nuestra tira LED se iluminará. Es conveniente indicar que el relé que vayamos a usar debe ser para corriente continua, ya que también existen para corriente alterna y este último no nos va a servir. Bueno, llegados a este punto tenemos nuestro objetivo casi conseguido. Y digo casi porque algunos usuarios no son partidarios de usar relés en los circuitos electrónicos. Para ello presentamos la última versión de este circuito, quizás una de las más sencillas de todas las que hemos visto hasta el momento. Solo tenemos que quitar el diodo rectificador del relé, también eliminar el propio relé y en su lugar colocar la tira LED señalizadora del frenado, respetando siempre su polaridad. Fijaos que con este sencillo cambio podremos eliminar el relé sin añadir ningún componente más al circuito. Como transistor podemos usar el incombustible 2N2222A, también comercializado como PN2222A. Este transistor soporta una potencia máxima de disipación en su colector de 625 milivatios con temperatura ambiente de 25 grados, es decir, trabajando cómodamente. Al hacerlo funcionar en régimen de saturación, por la fuerte polarización que le hemos impuesto usando una resistencia de bajo valor en la base, la potencia que disipa cuando conduce es bastante menor que esa. La intensidad máxima de colector para esa misma temperatura ambiente de 25 grados, según el fabricante, es de 600 miliamperios. Por lo tanto, nuestro circuito podrá soportar tiras LED de 12 voltios de una potencia superior a 7 vatios. Por nuestra parte, recomendamos que no se superen los 5 vatios de potencia del LED para no acercarnos excesivamente a los límites y preservar todo lo posible la integridad del transistor. El diodo Zener disipa menos de 150 milivatios, por lo que podemos usar uno de medio vatio o mejor uno de 1 vatio del tipo 1N4739. La resistencia puede ser de 1/4 de vatio sin problemas, ya que como mucho tendrá que disipar unos 30 milivatios. Invitamos desde aquí a todos los usuarios premium de nuestro blog a hacernos llegar aquellas cuestiones que tengan sobre circuitos y montajes publicados por nosotros e incluso aquellos problemas que les surjan sobre algún tema eléctrico o electrónico concreto y que pueda ser interesante para otros usuarios. Intentaremos poner nuestro granito de arena para aclarar sus dudas.
Y por último, no olvides suscribirte a este canal de YouTube si no quieres perderte ninguno de nuestros vídeos. Hasta pronto, amigos.